Bueno, avanzamos para contarles que distintas repercusiones causó la autocrítica del presidente Gabriel Boric en el funeral del exmandatario Sebastián Piñera. En la oposición surgió la idea de retirar las querellas dirigidas con las querellas. Queremos conversar sobre este tema y para eso estamos en contacto con María José Hoffman, secretaria general de la UDI. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Hola Macarena, muchas gracias por el contacto. Muy bien acá desde la quinta región, mi región. Bueno, quería justamente también preguntarle por su primera reacción cuando usted escuchó el discurso del expresidente Gabriel Boric y cuando se pronuncia esta frase que las querellas muchas veces fueron más allá de lo justo. Sí, Macarena, yo quiero ser súper clara porque efectivamente para muchos es como lo que hizo el presidente a partir de la partida del expresidente Piñera, lo que hizo el presidente Boric, era como lo mínimo que podíamos esperar de quien hoy día nos gobierna, de la actitud republicana, estadista que tiene que tener. Y yo ¿sabes qué? Quiero valorarlo porque me parece que, sobre todo por su trayectoria, ha sido una persona que no tiene una cercanía con lo que son las formalidades, los actos republicanos, y creo que su actitud fue genuina, creo que reaccionó rápido. Me parece que uno tiene que siempre valorar sus palabras. Y desde ahí también te digo con la misma fuerza que me parece que para que esto no se quede en palabras, es importante que se traduzca en hechos concretos. Efectivamente, las querellas que han sido presentadas contra el presidente Piñera, una vez que él fallece, se sobreseen inmediatamente, pero nos parece que parte del reencuentro que hoy día necesita nuestro país, parte de lo importante que es tener la unidad, que podríamos decir que es lo más relevante, que es parte del legado del presidente Piñera, nos parecería un muy buen gesto. Es una petición, Macarena, no es una condición para nada más, es un gesto que nos parece relevante para poder continuar con la armonía ciudadana, porque cuando el presidente reconoce que fue injusto, cuando reconoce que llega a ese cargo y se da cuenta desde su investidura que en realidad fue una oposición muy crítica, yo estuve en ese congreso, no fueron críticos, fueron despiadados. No lo dejaron gobernar. Por lo tanto, tener esta actitud hoy día, que uno podrá decir es el mínimo, pero yo creo que cuando es genuina, eso se tiene que traducir en cosas concretas. Y es por eso que le hemos pedido, por ejemplo, a la ministra de Desarrollo Social, que es querellante de una de las querellas, digamos, presentadas, sería un muy buen gesto para alguien, por ejemplo, que trabaja en su gabinete. Ahora, respecto a eso, son varias veces, hace algún tiempo atrás el propio presidente dijo, bueno, otra cosa es con guitarra, ahora hace esta situación, ¿cierto?, como de autocrítica. ¿Usted cree que se construye un lazo, un puente o una opción de diálogo distinta entre el oficialismo y la oposición? ¿Hay un optimismo moderado? ¿Hay un optimismo moderado después de los actos de republicanismo que pudimos ver a propósito de la muerte del expresidente? Yo creo que sin duda que hay un cambio en el ambiente, pero eso tiene que traducirse en cosas concretas, tanto por parte de la oposición, es decir, lo que le toca a uno, como también por parte del gobierno. Sin duda el que tiene mayor responsabilidad, Macarena, es el gobierno, porque ellos son quienes toman las decisiones de gasto, de priorizar los proyectos en el Congreso. Entonces, por un lado, está esta señal concreta que podría ser algo que ayudaría mucho al buen ambiente y al buen entendimiento que tiene que ver con las querellas, pero la verdad es que eso es bastante superficial para lo que realmente están esperando los chilenos, que tiene que ver con un ambiente de verdad, de unidad. Y eso significa, por ejemplo, que el presidente Boric tuviese no es grandeza, pero la capacidad de entender que hay muchos proyectos de ley del presidente Piñera que serían muy útiles hoy día que de alguna forma se les pusiera prioridad en el Congreso Nacional. Proyectos que no tienen que ver solo con la contingencia. Por supuesto que lo más importante son los proyectos de seguridad. Tenemos, por ejemplo, la creación del Ministerio de Seguridad, que es un proyecto muy importante, la ley de inteligencia, Macarena, que está durmiendo, y diga, por favor, que lo hemos necesitado, no solamente para los temas de seguridad, sino que también para los temas de los incendios. Hay muchas leyes, por ejemplo, poder lograr que aquellos jóvenes que hoy día de los centros de formación técnica
y de los institutos profesionales que no pueden postular a la gratuidad, bueno, ahí está el proyecto de ley. Entonces, cuando tú dices, encontrémonos, construyamos en algunos temas, logremos, que fue un poco lo que hizo el presidente Piñera y lo que hizo los gobiernos de la concertación, incluso la presidenta Bachelet, y el proyecto y el gobierno del presidente Boric hasta ahora no ha logrado ningún acuerdo, tiene que ver, Macarena, no solamente con imponer la agenda de su programa de gobierno. Si tú dices, oye, yo quiero invitar a la oposición, pero ¿qué es lo que le importa al presidente hoy día? Solo la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Cuando tú te sientas a conversar, te quieres decir, bueno, ¿qué le importa a la oposición también? Y eso es lo que nunca ha ocurrido, porque aparecen como que ceden en ciertas cosas, si el 621, si el 633, te fijas, puras cosas que al final yo no veo una voluntad de verdad por parte del presidente en poder encontrarse. Entonces, en resumen, por una primera parte, lo de las querellas sería un gesto notable. Ahora, Y en segundo lugar... Sí, quiero detenerme en las querellas porque, bueno, vino la respuesta por parte de la vocera de gobierno donde ella dice así, quiero ser muy clara, el gobierno no tiene ninguna querella judicial contra el expresidente Sebastián Piñera y no todas estas, otras vienen de otros organismos también donde, me imagino ahí el gobierno no tiene mucho que hacer. ¿Qué le pareció también la respuesta que vino desde el oficialismo? No, obviamente, tiene toda la razón, pues si aquí no se trata, por eso es una petición, en ningún caso una condición ni una obligación por parte del presidente, pero sí tiene sentada en su gabinete más cercano, en el comité político, a una ministra que tiene querellas presentadas y también puede influir en muchas de esas organizaciones. Es un tema de actitud, Macarena, por supuesto que el presidente puede influir muchísimo y él lo sabe. Ahora quería preguntarle también, ¿cierto?, por el escenario político que se baraja una vez conocida la muerte de un líder tan importante para la centro-derecha como era el expresidente Sebastián Piñera, en momentos clave donde hay que enfrentar un año donde hay elecciones y donde ya uno empieza a mirar claramente para el próximo año la presidencial. ¿Es en este caso la líder, ¿cierto?, que puede aglutinar a la centro-derecha, Evelyn Matei? Ay, no sé, Macarena, a mí me parece un poquito de mal gusto como que andar buscando como herederos o quién es el que más se parecía. Yo creo que hay varios liderazgos evidentes, partiendo, y lo me señalé hoy día en una radio, por su hija, digamos. O sea, ¿quién más puede apelar a ese... Ella era, Magdalena, su hija es de las hijas más políticas, que siempre lo acompañó. Ojalá que en el fondo ella nunca ha sido candidata, pero ojalá que algún día diera ese paso también. Pero yo que más que andar buscando herederos, aquí hay cosas evidentes. O sea, no sé, está desde Andrés Chadwi, que ha sido siempre un panzer, digamos, de la mano derecha del presidente Piñera, pero también la sintonía ciudadana que tiene Evelyn Matei es indudable. Entonces, yo creo que ella es una continuadora natural del presidente Piñera. Ella tiene su propio estilo, pero digamos que se parece más a la valoración ciudadana. Pero tampoco me gustaría como encasillar a nadie, porque veo que por ahí no pasa. Lo único importante, Macarena, para nosotros hoy día es entender el sentimiento ciudadano que existe, agradecerlo, y qué bueno que el presidente alcanzó a sentir parte de ese cariño, de esa valoración de su gobierno, sobre todo en contraste con el actual, y también cómo nosotros, el rol que tiene hoy día la UDI, Chile Vamos, los partidos que fuimos parte de su coalición de gobierno, es cómo logramos transformar esa energía en una responsabilidad. Tenemos probablemente el primer paso va a ser la elección municipal y el segundo paso va a ser prepararse para hacer gobierno. Ese es el mejor legado que le podemos dejar al presidente, más allá de liderazgos puntuales. Él se preocupó de convocar a muchas generaciones dentro de sus dos gobiernos. Queremos que en esta actividad que estamos organizando, por supuesto que con todos sus cercanos, más los partidos de su coalición de gobierno, queremos en el fondo que sientan el llamado, que se sientan parte y asuman liderazgos políticos y también electorales. Yo creo que esa es la mejor manera que tenemos de honrarlo. Quiero preguntarle por las declaraciones del fin de semana de Gonzalo Blumel, quien señaló que pagó los costos de su propio sector, que no todos, pero muchos, y criticaron sus decisiones, no solo esas, sino también a lo largo de su trayectoria política. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, siempre hay decisiones, incluso yo en lo personal lo estuve, nadie abraza 100% las ideas de otra persona, sería ridículo que fuera así. Y hubo errores, obviamente, y también tuvo muchos aciertos. Y parte de lo que yo, fíjese que lo que más le valoro era que cuando uno incluso no estaba de acuerdo con él, en mi caso al menos siempre traté de que fuera en privado. Sí, fui muy dura varias veces, pero siempre traté de que fuera en privado. Él siempre tenía la capacidad, como un buen líder, de explicar, de convencer y de liderar a su sector. Yo creo que efectivamente Gonzalo Blumel, su exministro, tiene un punto, porque para todo gobernar, para cualquier presidente, tiene problemas también con su propia coalición, pero la verdad es que al menos desde la UDI, lo que puedo hablar yo, creo que no solo fuimos el partido más leal, sino que su coalición lo acompañó siempre y fueron cosas muy puntuales que yo creo que no vale la pena hoy día traerlas, digamos, a este debate. Creo que hay que resaltar más allá lo que él logró, que no ha logrado nadie más, que es unir, que es tener una coalición unida y que además se proyecta hacia el futuro. María José Hoffman, gracias por esta conversación con CNN Chile. Bueno, pues muchas gracias Macarena y muy buenas tardes aquí. Saludos desde la región.